Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. No hay duda de que la bonanza económica que ha caracterizado las gestiones anteriores del gobierno de Morales ha estado fuertemente basado en un modelo extractivista que a su vez ha sido fuertemente sustentado en la explotación de pozos que devienen de la década de los 90, pozos de gas. Estas políticas extractivistas han sido, por un lado, fuertemente criticadas y, por otro lado, fuertemente alabadas. Fuertemente criticadas porque el modelo de desarrollo económico, tal como ha planteado el Plan de Dignidad, por ejemplo, o discursivamente el gobierno de Morales, era un gobierno de desarrollo alternativo, basado en el vivir bien, y que justamente se ve contrapuesto a todos los modelos extractivistas de desarrollo que son la base de los modelos tradicionales de desarrollo. Pero por otro lado, fuertemente alabados, ¿por qué? Porque esa explotación de los modelos extractivistas ha también permitido generar suficientes recursos para poder invertir en diferentes políticas sociales. Lo cierto es que más allá del debate que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en las políticas de desarrollo extractivista, Bolivia no es el único país en la región que se ha basado en este tipo de modelo económico. Chile, Brasil, Argentina, etcétera, son en general países que se basan en modelos extractivistas. Es más, en América Latina hay un fuerte retorno a las políticas de desarrollo basadas en el extractivismo. Uno de esos países es Chile, por ejemplo, donde para sorpresa de muchos analistas y mucha gente común, las políticas de desarrollo en el campo extractivista son, en cierto sentido, comparables a lo que sucedió en Bolivia. Entonces, empezar a vernos como Bolivia en relación a otros países es una tarea que tenemos que desarrollar. Estudios comparativos que nos permitan ver cuáles son las características de un modelo aquí en Bolivia y cuáles son las características de modelo en nuestros países vecinos, nos van a dar luces para justamente romper con ciertos prejuicios, ciertas sentencias o ciertas tendencias discursivas con las que estamos acostumbrados a tratar de mirarnos como un país, digamos, innovador. Por ejemplo, el concepto de vivir bien, somos innovadores, no somos innovadores. Para hablar de este tema, justamente estamos aprovechando la visita de una profesora alemana, una doctora en sociología, Miriam Lerner, que es científica de la Universidad de Frankfurt y justamente nos está visitando porque acaba de terminar una investigación que es comparativa entre el modelo extractivista que se ha desarrollado en Bolivia y el modelo extractivista que se ha desarrollado en Chile. Entonces, vamos a tratar justamente de abrir los ojos y vernos en relación a, y para eso te vamos a aprovechar. Mil gracias por estar con nosotros, bienvenida al canal, Miriam. Ya, muchas gracias por la invitación y gracias también por tener el espacio, ¿no?, para compartir un tema que no solamente tiene relevancia nacional, sino también global. Es un tema importante, ¿no?, del extractivismo. Es un tema importante porque en los últimos años justamente hemos estado tratando de ver si es posible una alternativa al modelo extractivista, si es posible dejar de hablar de desarrollo para tratar de hablar de otras cosas, de vivir bien. Entonces, este tipo de estudios nos va a permitir también tocar y abordar esas problemáticas, pero voy a empezar la entrevista por una pregunta general, y un poco para que la audiencia también sepa de qué estamos hablando. ¿Qué es un modelo extractivista de desarrollo? Bueno, yo creo que la política extractivista se refiere a todas las actividades, digamos, que tienen como base, digamos, la promoción, ¿no?, del extractivismo, o sea, de actividades extractivismos, que son procesos no procesados, ¿no? Entonces, en las actividades extractivistas se remueven grandes volúmenes, digamos, de materias primas orientadas a la exportación. Y como bien sabemos, tiene una multitud, digamos, de dimensiones problemáticas, ¿no? Ahí empezando, digamos, con los impactos socioambientales también, ¿no? Porque como bien sabemos, el extractivismo, o más bien decir, las actividades extractivistas, tienen patrones de desarrollo insustentable. Y una otra dimensión, yo creo que es muy problemático, ¿no?, que se refleja en el extractivismo, son las relaciones de poder y de jerarquía, ¿no?, entre el sur global y el norte global, ¿no?, porque las actividades extractivistas, digamos, ahí se puede ver como, digamos, el crecimiento del norte global condiciona y determina también las necesidades del extractivismo en el sur global, ¿no? Entonces eso es, digamos, como problemático, ¿no? Claro, y eso es bien interesante lo que estás planteando, porque se supone que este tipo de modelo extractivista vendría a reforzar esa relación de poder
en cierto sentido subordinada del sur hacia el norte. Sí. Y ahí viene mi segunda pregunta. Entonces, un gobierno que base o que desarrolle una política extractivista, ¿hasta qué punto puede plantearse como una alternativa a las visiones tradicionales del desarrollo? Ya, claro. Ahí, digamos, justamente, digamos, en ese contexto de neoextractivismo donde nos encontramos ahora, se han planteado dos modelos alternativos de desarrollo. Me refiero, digamos, a Chile y Bolivia, ¿no? El vivir bien en Bolivia y el desarrollo sustentable en Chile, ¿no? Y ambos modelos, digamos, querían, digamos, reformular, digamos, el paradigma convencional de desarrollo que exclusivamente se basaba, digamos, en el crecimiento económico, ¿no? Entonces se quería, digamos, ahí proponer, digamos, proponer alternativas, ¿no? Y también tomando en cuenta, digamos, los resguardos ambientales y sociales, ¿no? Entonces ahí, digamos, esos se han propuesto como alternativas, pero lo que ahora se puede observar en ambos países, digamos, que aunque sí había, digamos, una sofisticación, digamos, de las prácticas y del desarrollo, pero lo que no hubo es digamos, un cambio estructural, ¿no? del modelo económico propiamente tal, ¿no? Porque en ambos modelos ahora se sigue, digamos, priorizando el crecimiento económico basándose en las actividades extractivistas. En cierto sentido, el crecimiento económico sigue siendo el factor fundamental que explica y que ha justificado las políticas de desarrollo. Sí. A ver, para ir viendo más o menos cómo se dan, ¿nos puedes ejemplificar un poco cómo se ha propuesto esa política extractivista en Chile y cómo se ha propuesto en Bolivia? Ustedes han hecho un análisis comparativo. Yeah. ¿Cómo ha sucedido en cada país? Ya, bueno, empezando con Chile, ¿no? Ahí podemos mencionar lo que se da fuertemente es el extractivismo forestal, ¿no? Y ahí podemos decir que lo que es característica que una gran parte, como que 2/3, digamos, de las plantaciones forestales pertenecen, digamos, a empresas forestales. Y entonces lo que se da, digamos, en los territorios, ahí se actúa, digamos, bajo el discurso del desarrollo sustentable, pero eso al mismo tiempo, digamos, está limitando, digamos, otros estilos, digamos, otros estilos de desarrollo, como por ejemplo en las comunidades locales de las autonomías indígenas, ¿no? Entonces se evidencia ahí, digamos, una complejidad y justamente esas prácticas que se siguen basando, digamos, en las actividades extractivistas, ponen limitaciones, ¿no? a otros tipos de desarrollo, como son las autonomías indígenas, ¿no? Una preguntita medio que entre paréntesis, para que la gente lo tenga más claro, y tal vez bien una preguntita de yapa, pero que va a ser bastante larguita. ¿Cuál sería la diferencia entre un desarrollo sustentable a lo chileno que se plantea como alternativa y la idea de vivir bien boliviano que se plantea como alternativa, más allá del modelo extractivista? O sea, dices... en términos de propuestas, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre un desarrollo sustentable y un vivir bien? Ya, bueno, ahí tendría que explicar un poco, ¿no?, cómo se ha dado también el vivir bien en Bolivia, ¿no? Se ha constitucionalizado, digamos, en 2005 como proyecto económico-político, iniciando, digamos, con el proceso de cambio, ¿no? Pero lo que ahí había, digamos, es que los actores del exgobierno, digamos, han contribuido, digamos, nuevos horizontes a ese modelo, ¿no? O sea, que se alejan, digamos, marcadamente de la concepción original de los pueblos originarios, ¿no? De vivir bien. Entonces, como los actores, digamos, del gobierno más bien interpretaban el vivir bien con una meta central, y esa meta central era satisfacer, digamos, las necesidades básicas de la población mediante los elementos de la infraestructura, la educación y también la salud, ¿no? Y justamente, pero esa meta, digamos, sigue sujeto, digamos, a la meta de seguir maximizar, digamos, ganancias mediante las actividades extractivistas. Y en Chile el caso era que en los años 90, digamos, ahí se han empezado a trabajar nuevas institucionalidades, en los primeros gobiernos de la coalición se han empezado a trabajar nuevas institucionalidades, normas y roles, ¿no? Y, digamos, ha entrado, digamos, el medio, la nueva gestión, digamos, medioambiental, ¿no? Que trajo consigo, digamos, la idea de la sustentabilidad.
Ya, Sí. entonces decíamos, está claro la diferencia entre desarrollo sustentable y el vivir bien. Decíamos entonces en Chile, esta política extractivista basada sobre todo en el extractivismo forestal, poniendo en peligro en muchos casos las autonomías indígenas. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Ya, en Bolivia lo que podemos, digamos, quieres tomar como ejemplo comparativo, digamos, es el caso de Tipnis, ¿no? Y ahí, digamos, como bien sabemos, ¿no? El territorio de Tipnis supone de una gran cantidad, digamos, de petróleo y gas. Y la carretera, digamos, el proyecto, digamos, de la construcción de la carretera, digamos, servía, digamos, para facilitar la extracción de las materias primas ahí. Entonces, algo muy parecido, porque es justamente un territorio donde también hay muchos, digamos, comunidades locales también, y que se ven ahora confrontados, ¿no? Con esas dinámicas complejas de la entrada del mercado global, también las empresas internacionales. Entonces, ahí igual de forma parecida, digamos, hay limitaciones, ¿no? Ahora a sus otros estilos de desarrollo. Yeah. El extractivismo boliviano estaría basado en gas, petróleo y estaño, digamos, y plata y minería. Sí, lo que ahí podría también añadir ahora es que un tema, ¿no? Muy actual ahora es el litio, ¿no? Un mineral clave, lo que lo recibió ahora mucha importancia y atención mundial, ¿no? Y ahí, digamos, como decía al principio, se repiten, ¿no? Ahora esas dinámicas, digamos, de relaciones de poder y jerarquía, ¿no? Porque, digamos, el norte global ahora requiere ese mineral clave, ¿no? Para las energías renovables, también para la fabricación de los autos eléctricos, para sus baterías, ¿no? Entonces ahí, digamos, se repiten de nuevo esas relaciones, porque ahora el norte global, digamos, está condicionando, ¿no? La extracción de ese mineral clave en Latinoamérica, pero Latinoamérica, digamos, se queda también, ¿no? con los impactos socioambientales, ¿no? Y ahí podemos mencionar eso. Y litio justamente, digamos, es importante, ¿no? Es una materia prima importante para Chile y para Bolivia. Y en los impactos ahí podemos mencionar, ¿no? la pérdida de la biodiversidad, la limitación del acceso de agua, la salinación, digamos, del aire, del agua también. Y claro, también problemas para las comunidades locales, ¿no? Que se ven, digamos, confrontados con los problemas de sus sistemas agrícolas. ¿Cuáles son las grandes diferencias que podemos decir? Los dos son extractivistas, los dos tienen problemas con autonomías indígenas, como en el caso de Tipnis, el caso de los lugares donde se hace extractivismo forestal. Los dos tienen, digamos, grandes impactos ambientales y sociales. ¿Cuáles son las diferencias? Porque la política de Bolivia al final viene a ser lo mismo que Chile, ¿o ustedes han detectado algunas diferencias fundamentales en la aplicación de las políticas extractivistas? Bueno, sí, hay diferencias claves, ¿no? Pero me gustaría no hablar tanto de un tipo muy comparativo, sino también destacar, digamos, las similitudes que se han dado, digamos, por su continuación, digamos, de su modelo económico. Y ahí podemos ver claramente que ambos modelos alternativos, tanto el vivir bien como el desarrollo sustentable en Chile, digamos, siguen legitimando, digamos, lo global y los extractivismos, ¿no? como una base de las economías nacionales. Entonces, no había, digamos, en ambos propuestas una modificación, o podemos decir una transformación del modelo económico propiamente tal, sino ese anclaje, digamos, obsesivo al capitalismo global, digamos, marca claramente, digamos, las limitaciones a ambos modelos. ¿Y los resultados? Los resultados. ¿Diferencias de los resultados entre las dos políticas extractivistas? En sentido, bueno, no ha habido diferencia más allá del discurso, seguimos anclados en el mismo modelo tradicional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo bueno o lo malo de haber elegido estas políticas extractivistas? ¿Cuáles son los resultados de estas políticas tanto en Chile como en Bolivia? Ahí podemos ver claramente, digamos, críticas y resistencia que se han, digamos, realizado en forma de conflictos, ¿no? Porque, como decía, en ambos países, digamos, se ha evidenciado, digamos, una cierta complejidad también en los territorios, porque hay una variedad de actores involucrados, ¿no? Y también diferentes intereses en esos territorios, ¿no? Como digamos, el mercado nacional, las comunidades indígenas. Y entonces sí, digamos, hay una cierta complejidad. Y
claramente se puede decir que hay un diseño hegemónico de los territorios entonces, ¿no? Pero que digamos, que el Estado, digamos, y también las empresas privadas, lo están, digamos, ¿cómo se puede decir? Se están actuando como bajo esas ideas de desarrollo sustentable y del vivir bien. Entonces, todo eso, digamos, ha provocado muchas resistencias también, ¿no? Y conflictos también en los territorios también. En ambos territorios hay movimientos sociales, estoy pensando en el TICNIS, en exacto. Chile, ¿cuáles, por ejemplo? Ahí, digamos, son sobre todo las autonomías indígenas, y ahí entonces también hay, digamos, denuncias sistemáticas, ¿no? Porque se rechaza, digamos, esa convivencia que también está como hegemónica, ¿no? de los monocultivos forestales. Entonces, en ambos países, digamos, hay planteamientos, digamos, de organizaciones, también de movimientos sociales en contra de la continuación, digamos, del paradigma extractivista. Ahora, mucha gente justifica, y bueno, no estoy entre ellos, pero mucha gente justifica y dice, sí, pero hay movimientos sociales, pero gracias a eso en Bolivia, por ejemplo, se han hecho las políticas sociales. Pero en una conversación previa que tuvimos en un seminario en el CESU, cuando tú expusiste, mucha gente decía, sí, pero en Chile también han habido grandes reformas sociales gracias al extractivismo. ¿Cómo ves tú la parte de impacto en las políticas sociales de estas políticas extractivistas? Ya, ¿te refieres más a Bolivia ahora? A Bolivia y a Chile también, para ver de manera comparativa. Ya, bueno, creo que sí. Yo creo que sobre todo en Bolivia, digamos, también se han hecho muchos programas sociales, muchos bonos también. Pero ahí también, digamos, hay un poco el peligro porque se siguen basando, digamos, ¿no? en la continuación de las dinámicas extractivistas, porque hay una cierta, digamos, legitimación social ahora, ¿no? Sí. Y eso, en todo caso, caerían los precios de recursos naturales y al tiro caería también los ingresos que tenemos como país. Claro, sí. Es uno de los grandes problemas. Ahora, en Chile sí también han habido reformas sociales importantes, gracias al extractivismo. ¿Puedes mencionar algunas así importantes? Ahí tengo que decir que no, de las reformas sociales, ahí no era tan tema de mi investigación de los impactos, más, digamos, los impactos en los territorios, ¿no? En los territorios. Sí. Bueno, una vez que estamos viendo, hay dos políticas que son similares y que han causado movimientos importantes. En Bolivia el del TICNIS conocemos, en Chile, ¿qué ha sucedido? Tal vez nos puedes contar para ver comparativamente cómo se han también gestionado estos movimientos sociales de resistencia a las políticas extractivistas. Como decía, ahí también, digamos, claramente las autonomías indígenas también, pero digamos, eso ha llevado, digamos, también a críticas en general al desarrollo sustentable. Digamos, también en la academia también hay nuevos tipos de investigación también que critican, digamos, los impactos y esos discursos de desarrollo sustentable. O sea, se ha hecho cada vez más amplio y no se queda, digamos, solamente en los territorios, digamos, en las autonomías indígenas, sino se ha multiplicado también, ¿no? ¿Tú dirías que el impacto de estos movimientos sociales en Chile ha sido casi tan fuerte como el de TICNIS en Bolivia? Bueno, hablando de los territorios, yo creo que sí, pero creo que aquí en Bolivia, digamos, creo que hay quizás hay un discurso, digamos, más público, más fuerte, yo diría. Quizás en Chile está un poquito más especificado, quizás más academizado, pero aquí lo que sí en Bolivia hay, digamos, un discurso fuerte, ¿no? en contra del vivir bien. Del extractivismo, en realidad. Y claro, y la relación, ¿no? Porque ciertamente hay esa inconsistencia, ¿no? entre las promesas ambientales de vivir bien y la continuación, y eso, digamos, también hasta logrado, digamos, un nivel, digamos, internacional, ¿no? Por lo de TICNIS. Claro que sí. A ver, entonces, la pregunta es la que sigue, y tal vez sea la pregunta del millón, y tal vez tú estés explorando, es, la apuesta general ha sido superar el extractivismo, sin embargo, vemos las políticas no se han dado esa superación al extractivismo, al contrario, se ha reforzado el extractivismo como una forma de generar ingresos para otras cosas, ¿no? Que pueden ser las reformas sociales, etcétera. Pero la pregunta, y esto desde la academia, ¿cuán posible en un país como Bolivia y como Chile es superar el extractivismo? Es decir, podemos ir más allá del extractivismo, ¿se puede pensar en otro tipo de desarrollo alternativo?
Ya, bueno, como decía al principio, que ahí es muy importante, digamos, tomar en cuenta las relaciones globales, ¿no? Entonces, porque creo que son centrales, ¿no? Considerar, digamos, en una perspectiva, digamos, sociológica y analítica también, tomando en cuenta, digamos, el extractivismo como una dimensión economista global, ¿no? Entonces, si queremos hablar o queremos preguntar por alternativas, tenemos que tomar en cuenta también, tenemos que preguntar, digamos, cuáles son las inversiones también, las demandas de otras regiones del mundo hacia Latinoamérica. Entonces, ahí, digamos, ver el vínculo entre sur y norte global, eso es como muy importante. Y después también, pero aparte de las dimensiones estructuralistas, también creo que es muy importante tomar en cuenta, digamos, nuestros estilos también de consumo. Claro, no solamente aquí, pero sobre todo también en el norte global, ¿no? Como decía al principio, considerando, digamos, los impactos, ¿no? Que tienen también nuestros esos estilos de consumo y también nuestras cotidianidades también. Y también lo que yo creo que es muy importante, considerar el vínculo socioeconómico con la política, porque claramente, digamos, si queremos hablar de una transición al post-extractivismo, tenemos que tomar en cuenta, digamos, la intervención política, es como base, ¿no? Pero lo que creo que ahí también es importante, no solamente que la intervención política tome en cuenta, digamos, los impactos ambientales, sino también sobre todo los sociales, ¿no? Porque, como decía, en los territorios, ¿no? Digamos, la convivencia, digamos, social es un desafío, ¿no? Que tenemos que ver también, ¿no? ¿Y cómo se plantearía, digamos, la convivencia social como un desafío para ir más allá? Sí, o sea, claro, considerar, digamos, lo que ahora se ha dado en Vivir Bien y en Desarrollo Sustentable, ver, digamos, las limitaciones que ponen esos modelos alternativos, digamos, a otros estilos y tipos de desarrollo de las comunidades locales también. Tú has trabajado Vivir Bien en otros papers y en otras investigaciones previas a esta de análisis comparativo. A partir de esas investigaciones que hiciste sobre Vivir Bien, ¿qué tú rescatarías? Entonces, ¿es un concepto vacío? ¿Es un concepto, cómo lo puedes trabajar? Porque, a ver, me acuerdo de una tesis doctoral de Camilo Cons, una vez tuve justamente una entrevista aquí con él en este mismo canal sobre su tesis doctoral. Él decía, el vivir bien aparece como un lema en los planes generales de desarrollo económico, pero cuando tú vas aterrizando a los planes y vas un poco deconstruyendo lo que dicen los planes, al final es puro desarrollo económico tradicional, y el vivir bien siempre queda rezagado. Tú hiciste estudios del concepto de vivir bien y has hecho varias investigaciones sobre eso. Mi pregunta, y es un poco para ir cerrando, es, ¿se puede pensar en un vivir bien? ¿Es posible o el vivir bien simplemente es un lema que va a quedar ahí flotando como un discurso mientras que vamos a ir desarrollando políticas de desarrollo económico tradicionales? ¿Es posible alejarnos de las políticas de desarrollo económico tradicionales? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ver en qué contexto se da el vivir bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales no creo que para nada ha sido un vacío, sino que también se ha traducido, digamos, en el cambio de procesos de cambio. Ahí se ha traducido el vivir bien en otro contexto, ¿no? Refiriéndonos a los programas sociales y la política de bonos, ¿no? Pero hablando también de un vivir bien, de un modelo, digamos, de desarrollo alternativo que responde también a esas críticas de los modelos extractivistas, creo que ahí es muy importante, digamos, también los conflictos, considerar los conflictos que ahora se dan en los territorios también, porque creo que cada cambio social también requiere conflictos emblemáticos. Entonces ahora, en la época del neoextractivismo, donde nos encontramos ahora, se evidencian cada vez más conflictos. Entonces es una buena base porque hacen, digamos, visible las limitaciones de vivir bien también y el desarrollo sustentable, para después llegar ahí, digamos, ver las posibilidades de un modelo de desarrollo realmente alternativo. Digamos, pero frente a lo que es el desarrollo sustentable, que para mucha gente dice, pero es otra cosa, el vivir bien es original, el vivir bien y el desarrollo sustentable estaríamos poniéndolos en el mismo paquete, ¿o no? Sí, porque como decía al principio, también porque ambos modelos, digamos, querían cuestionar ese paradigma convencional que solamente se basa en el crecimiento económico, ¿no? Tomando en cuenta también los resguardos sociales y ambientales. Entonces, y cómo se han desarrollado también ese contexto del extractivismo, entonces ahí hay paralelas, claro, pero como siempre, digamos, hay que
considerar, digamos, el contexto social donde se evidencian también. Mil gracias, Miriam, se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que ahí tocamos un tema que, bueno, hay que pensarlo hacia el futuro, ¿no? Es decir, es posible construir otro tipo de modelo alternativo al modelo que no responda, y tú lo has dicho muy bien, esa relación de poder norte-sur, donde al final, con una política extractivista, incluso con el litio y con todo lo que estamos haciendo, vamos a seguir en la misma posición de negociación y de poder frente al norte. ¿No? Es una pregunta que hay que debatir y hay que repensarla ahora que justamente estamos enfrentando nuevos procesos eleccionarios, nuevos procesos, hay que ver qué dicen los programas de gobierno hacia el futuro sobre eso, ¿no? Y es un poco lo que nosotros como ciudadanos vamos a tener que, por un lado, elegir, pero por otro lado también proponer, y este tipo de conversaciones, y te agradezco, Miriam, por estar con nosotros, nos pueden dar luces para repensar un poco las propuestas que vayamos a seguir o hacer. Mil gracias por estar con nosotros, mil gracias, Miriam, muchas gracias por acompañarnos hoy.